Bien, mi nombre es José Luis Contreras, pertenezco al Comité Internacional Mundial de Técnicos Científicos de la Norma Referencial Internacional SG900 y el objetivo va a ser dar un repaso de una hora sobre lo que es la norma SG900. Por una parte, tenemos es una norma, como sabéis, certificable. Bueno, si no lo sabéis, os lo comento. Es una norma certificable muy parecido, para entendernos, a lo que sería una norma, pues la ISO 9000, por ejemplo. Es decir, que pasa por una auditoría y por una entidad certificadora, que en este caso es APPLUS. La diferencia respecto a una ISO 9000 respecto a la SG900 es que mientras la ISO 9000 es una certificación a nivel de empresa, la SG900, o a nivel de organización más que de empresa, porque puede ser empresa o una institución, en el caso de la SG900 estamos hablando de una certificación personal, es decir, que es a nivel individual. En el mismo proceso nos encontramos con la situación de la norma SG900, que quiere decir que al final nos encontramos en que tenemos, perdón un segundo, lo mismo que decíamos, que es una norma que va a nivel individual sobre el tema de lo que es las competencias para dirigir de forma experta y la toma de decisiones empresariales. Solamente vamos a empezar hablando de tres sitios. Uno, 1602, cuando se constituyó lo que se conoce como la primera empresa moderna, que viene a ser la compañía holandesa de las Indias Orientales. 300 años después, 1910, es cuando se generó el primer máster a nivel de historia, que fue generado por Harvard. Bien, ¿qué enfoque tenía este primer MBA? A finales del siglo XIX, con el crecimiento del ferrocarril en Estados Unidos, las empresas locales pasan a tener una dimensión continental y el nivel de complejidad que supone la gestión aumenta. ¿Y ello qué se utiliza? Para poder coger y aumentar la profesionalidad de la gente que estaba en estas empresas de alto crecimiento. Lo que se hace es coger y utilizar la técnica reduccionista. La técnica reduccionista consiste en dividir un proceso complejo como es la empresa en diversas áreas. Por ejemplo, operaciones, finanzas, comercial, administración, etc. Bien, en el 2014, por primera vez, una patronal expone como requerimientos, o expone como los requerimientos para certificar lo que es un director general de una pyme y los requerimientos que debe cumplir para poder tener la certificación de APCO en dirección general. Eso es un avance bastante importante a nivel de todo lo que es la visión de la profesionalización en el ámbito no tan solo internacional, sino ya también en el ámbito nacional. Si proseguimos, veremos que lo que se trata al decir que la técnica reduccionista que comentábamos, que se utiliza en el enfoque del MBA, la diferencia respecto a la dirección general es el hecho de que se otorga una visión holística, es decir, que no es la suma de las partes las que genera el conjunto, sino la idea de que el conjunto genera el comportamiento de las partes, es decir, justamente esa visión global y en forma de decir que la dirección es la que tiene la responsabilidad de cómo se tienen que comportar cada una de las partes de la organización. Esta alianza con la patronal que os comentaba es en el caso de la firma que se ha realizado entre PIMEC, patronal en Cataluña de las pymes, y APLUS, entidad certificadora a nivel internacional, para impulsar el desarrollo de la SG900 como eje vertebral
de lo que es la profesionalización en la dirección de las pymes. Ya que estamos empleando bastantes veces la palabra profesional, en el caso de España nos encontramos reflejado lo que es, y viene también como reflejo de lo que es a nivel europeo e internacional, lo que se define como profesional. Tenemos en la Ley Orgánica de mayo de 2002 que dice: profesional es quien posee los conocimientos y capacidades que le permiten ejercer su actividad conforme a las exigencias de la producción y del empleo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si estamos hablando en el caso de un profesional de Derecho, el profesional de Derecho puede estudiar en la Facultad de Derecho, finalizar su carrera, pero para ejercer como abogado debe estar colegiado, y es quien impone y reconoce cuáles son las exigencias para la producción de empleo. En el caso del ámbito de la empresa, son las patronales las que tienen esa función. Bueno, si seguimos un poquitín, también siguiendo en el ámbito profesional, tenemos el anteproyecto de ley de servicios profesionales aprobada por el Consejo de Ministros el 2 de agosto del 2013. En su artículo 18, que pone obligaciones de los profesionales, reconoce como, dentro de esas obligaciones, disponer de las técnicas y conocimientos propios de la actividad profesional, seguir una formación continua y poder acreditar la profesionalidad. Dice, y además expone, tal como dice en la parte inferior en rojo, en particular certificados expedidos por entidades certificadoras. Esto veremos el por qué le damos ahora un peso y cómo tiene importancia luego en el desarrollo de la norma. El objetivo de la norma es cualificar y acreditar al profesional de la dirección, aportándole las competencias y recursos necesarios para gestionar y tomar decisiones de forma experta sobre los procesos críticos de la empresa, aplicando los medios adecuados con el fin de alcanzar los resultados esperados. Es decir, que como vemos, lo que está puesto en azul, que es cualificar y acreditar competencias y recursos, procesos críticos de empresa y medios adecuados para alcanzar los resultados, es lo que vamos a ir viendo en este proceso, o en esta sesión. Empecemos entonces por la estructura del proceso de la norma. La norma se divide, y es aquí uno de los factores diferenciales que la hacen única, en tres procesos. Uno es el proceso de cualificación. ¿Qué entendemos por cualificación? Si cogemos la definición de la Real Academia de la Lengua Española, tenemos que es especializar a alguien para desempeñar un trabajo. Es decir, cuando estamos acostumbrados en el entorno académico, estamos hablando más del tema de calificación, que es calificar a alguien sobre un conocimiento determinado. La segunda fase, es decir, esa fase significa que hay que superar lo que es el proceso de cualificación. Pasamos a la segunda etapa, que es la etapa de certificación. Aquí aplicamos el criterio de la OIT, que indica que el proceso de certificación es el proceso que aplica el reconocimiento formal y actualizable sobre las capacidades demostradas por una persona en el desempeño laboral de una determinada ocupación. Y una vez que hemos pasado la certificación y la hemos pasado con éxito, pasamos a la tercera etapa, que es el acompañamiento profesional a lo largo de la vida. Esto está inspirado en lo que marca Europa y UNESCO, el Parlamento Europeo y el CEDEFOP, en lo que es la exigencia de que un profesional tiene que estar contando con un desarrollo profesional continuo a lo largo de todo su ejercicio profesional. Vamos a ver, cuando se realiza el desarrollo de la norma, con qué estas fases a qué responden. La primera fase, que es cualificación, nos encontramos con una disyuntiva clave, que es si dar prioridad a la profundidad o a la amplitud. Eso quiere decir, ¿qué se busca? Que el profesional tenga una profundidad en aquello que se está ejecutando, o por el contrario, decir, vamos a dar un poco, por poneros un ejemplo, sería lo de los típicos, lo de los tertulianos que se suele decir, ¿no? Una uña de conocimiento sobre una uña de profundidad sobre un mar de conocimiento. Aquí lo que se busca es coger y decir, bueno, si lo que se trata es de cualificar y cualificar profesionales, nos tenemos que ceñir
no a lo que debería saber, sino a lo que debe saber. Eso que nos permite acotar mucho más los tiempos, poder alcanzar un nivel de profundidad máximo, no tan solo en el saber, sino en el saber hacer y en el poder hacer. Dos factores que son absolutamente claves. Por lo tanto, en el primer punto de la cualificación nos centramos en el debe. En el segundo punto nos vamos a ver lo que es el tema de la certificación. Uno de los apartados importantes a la hora de hablar de la certificación, lo que se busca es precisamente dar la mayor confianza y cobertura profesional posible a todas las partes implicadas, tanto al profesional que se certifica, como a todas las partes que directa o indirectamente se ven afectadas en la ejecución y en la labor de esa persona como profesional. Entonces, lo que nos marca la pauta general es que no se puede ser, para dar más esa confianza y esa cobertura, juez y parte. Es decir, que se diferencia el elemento que cualifica al elemento que certifica. Ejemplo, si estamos hablando, ¿quién cualifica? La patronal. ¿Quién certifica? En este caso, entidad certificadora independiente. Bueno, y la tercera disyuntiva que nos encontramos en el tema de la norma es en qué momento se acaba una persona de cualificar. ¿1 año? ¿2 años? ¿3 años? ¿4 años? ¿5 años? Entonces aquí sí que hay un consenso unánime de que la persona se tiene que cualificar a lo largo de toda su vida profesional. Es lo que se entiende por el DPC. En el DPC encontraréis bastantes cosas en el tema de Internet y son requerimientos que pone Europa en el ejercicio profesional. Entonces, en ese desarrollo profesional lo que se busca es todo lo que, el equivalente, si en la primera parte de la cualificación hablamos del debe, aquí hablamos del debería. ¿Qué debería saber un profesional? Y entonces lo dividimos en 3 partes, ese desarrollo profesional continuo. En lo que uno debe conocer, lo que uno debería conocer, perdón, no debe, sino debería conocer, en lo que uno puede hacer. Es decir, mientras que en el apartado de cualificación estamos trabajando con X nivel de tecnologías que van aplicados a las técnicas, herramientas y a los conocimientos y metodologías, aquí esas tecnologías las multiplicamos por 100. Es, para entendernos, sería un vademecum de instrumentos y herramientas que podemos utilizar en las diferentes situaciones profesionales que nos podemos encontrar. Y a nivel de conocimientos y métodos, lo que se busca es tener acceso a partir de una red social de contenidos para todos los profesionales certificados para conocer directamente la opinión y los últimos avances de los principales gurús. Por ejemplo, pues hablamos de inteligencia emocional de Goleman, de Michael Porter, de Jim Collins, etc. Y de los referentes internacionales. Bien, eso nos da un poco lo que es la estructura del proceso. Si pasamos brevemente, vemos qué es lo que nos dice la situación actual. Después de una estrategia competitiva, desde 1983 para aquí ha llovido mucho, nos encontramos que Kaplan y Norton, consultores que elaboraron el cuadro de mando, nos dicen que 1 de cada 10 organizaciones que realizan un proceso de planificación son capaces de alcanzarlas con éxito. Lo cual no estamos diciendo cuántas hacen, que ya llegan a ser un 25% de las organizaciones, sino que además nos dice que de las que lo hacen, solo 1 de cada 10 lo ejecutan con éxito. Luego, dentro de la norma, un primer apartado importante es que dónde partimos y dónde tenemos el problema. No en la planificación o formulación de la estrategia, sino en la ejecución de la estrategia. Bien, y para tener la ejecución de la estrategia, ¿con qué nos encontramos? Que hay que realizar una forma nueva de poderlo ver, de poderlo simplificar y de garantizar los resultados. Es decir, lo que hay que crear es realmente un sistema, que luego veremos a lo que queremos llamar sistema, que nos permita poder mover. Es decir, no estamos hablando de hacer una estrategia conforme pueda ser, por ejemplo, un puzzle, sino que lo que estamos haciendo
es buscar un sistema de trabajo que nos permita adaptar ese puzzle en las circunstancias que nosotros podamos encontrar, es decir, que no sea fijo. Y para ello es donde empezamos en la labor del desarrollo. Que la primera pregunta a realizarnos, o que hubo que hacer sobre la norma, fue identificar retos claves para el crecimiento sostenible. ¿Cuáles eran esos retos claves para el rendimiento sostenible? Bien, en el año 2009 se hizo, con el apoyo de más de 80 instituciones y con la presencia de más de 1.500 responsables, de forma directa, no estamos hablando de hacer cuestionarios online, la pregunta es decir, ¿cuáles son los retos que ellos creían que tenían que haber alcanzado para tener éxito? Todas las respuestas que dieron, las podíamos encajar en uno de estos 5 cajones, que eran rentabilidad, reputación, rotación, rendimiento y responsabilidad. Como veis, estamos hablando de los retos y todas empiezan por R, de ahí que tenga el nombre de base del modelo universal de gestión de negocio RCI. Bien, una vez que tuvimos esto, ¿con qué nos encontramos? Y resulta que no habíamos forma de poder seguir avanzando. Sabíamos cómo se había llegado a la montaña, pero no cuáles eran las dificultades ni cuál era el camino para llegar a la montaña. Con lo cual, tuvimos que hacer otro segundo proceso y volver otra vez a preguntar. Pero en este caso ya no preguntamos cuáles habían sido los factores de éxito, sino que preguntamos cuáles habían sido los factores de riesgo que se le habían tenido que superar para alcanzar el éxito. Y en ello, la respuesta fue que todas las respuestas que nos encontramos se podían poner en 5 cajones, que eran mercado, clientes, es decir, nos habíamos encontrado con problemas de mercado, con problemas de clientes, con problemas de oferta, con problemas de actividades de control, con problemas de puestos y con problemas de personas. Y aquí es donde nace el gran V. Para los que tengáis experiencia, sería algo similar, para entenderlo, luego ya veremos que muy diferente, a lo que sería la cadena de valor de las estrategias de los 80 sobre la estrategia competitiva de los años 80 de Michael Porter. ¿Por qué? Porque en este caso es donde nos encontramos de decir, hombre, al ver esto reflejado, veíamos decir, toda empresa tiene que ir al mercado. ¿Y al mercado para qué? Para obtener clientes. ¿Y obtiene clientes cómo? A partir de una oferta. ¿Y esa oferta la realiza cómo? A partir de unas actividades y de un control. Y esas actividades y controles las realizan mediante unos puestos. Y esos puestos los ocupan unas personas. Entonces es cuando llegamos y vimos todo el comité técnico que esto es válido para el 10.000 sobre 10.000 de las empresas, es decir, no para 1.000 por 1.000. De tal manera que podemos afirmar que si ese proceso no se cumple, no estamos delante de una empresa. Y hemos visto el proceso de planificación. Es decir, yo tengo que ir al mercado para obtener unos clientes, mediante una oferta, las actividades de control, los puestos y las personas. Y vemos que en ese proceso de planificación, lo último son las personas. Sin embargo, vamos a cambiar el orden en cuanto al proceso. Vemos, es decir, voy a poner en marcha el negocio o quiero ya estar gestionando la planificación y la implementación de la organización. Necesito a estas personas para que ocupen estos puestos, para que desarrollen estas actividades, generen esta oferta, obtengan estos clientes de este mercado. Es decir, en este caso, cuando estamos implementando, lo primero son las personas. Bien, ¿y de qué más nos dimos cuenta? Que los objetivos o los retos que habíamos dicho para el crecimiento sostenible quedaban vinculados con los procesos que llamamos procesos típicos de negocio. Es decir, en el mercado y los clientes, ¿de qué vamos a hablar? De la rentabilidad, la forma de obtener la rentabilidad. Los clientes con la oferta, la forma de obtener la reputación. La oferta con las actividades, la forma de obtener la rotación en productos y servicios. Las actividades y control con los puestos es lo que nos aporta el rendimiento y los puestos con las personas es lo que nos aporta la responsabilidad. Con lo cual, engarzábamos esos dos conceptos en su forma amplia.
Si os fijáis, cuando hablamos de mercado, clientes y oferta, estamos hablando de factores exógenos, donde la gran influencia es la parte externa. Nosotros generamos la oferta, pero la competencia genera sus ofertas, por lo tanto hace que el movimiento tiene que ser absolutamente dinámico. Los clientes están de puertas para afuera y el mercado también. Actividades, puestos y control, actividades, perdón, control, puestos y personas son los factores internos a la organización. Entonces ya nos va generando un poco una forma de ver, es decir, cuáles son los factores de esencia y cuáles son los primarios y cuáles son los factores de soporte o factores secundarios. Es decir, los factores primarios dentro de los que estamos viendo serían mercado, clientes y ofertas. ¿Por qué? Porque van a corresponder a lo que es la esencia del negocio. Y los de soporte, que son los que nos tienen que permitir alcanzar ese negocio, van a ser actividades y control, puestos y personas. ¿Correcto? ¿Se me sigue bien? Más o menos. Bien, cuando ya tenemos el proceso y tenemos los retos, gracias por confirmar, ahora que me acaba de llegar la confirmación. Es siempre un ánimo saber que uno no está hablando eso. Vale. Entonces, nos encontramos que en este momento es cuando ya podemos empezar a pensar en cuáles son los indicadores claves del desempeño. Y por lo tanto podemos empezar a pensar qué recursos técnicos científicos podemos o debemos desarrollar para poder aplicar y conseguir que este proceso funcione de forma adecuada. Y ahí es donde entran los KPIs, como indicadores claves para el desempeño. ¿Qué características deben tener los KPIs? Que tienen que ser útiles de forma directa a los factores clave en el desempeño de cada una de las partes del proceso. Y eso nos vamos a encontrar que tiene un componente técnico alto y que además su desarrollo suele ser multidisciplinar. Vamos a pasar al siguiente punto que nos lleva, si estamos viendo toda la planificación de acción, y empezamos a tocar un poco ya el concepto de la estrategia desde el punto de vista de la SG 900. Os insisto desde el punto de vista de la SG 900 porque vamos a ver cómo la definición y la aplicación de conceptos utilizados hasta ahora en estrategia se ve modificada o alterada en virtud a conseguir los mayores resultados. Es decir, la estrategia total, que es como denominamos la estrategia de SG 900 o estrategia de 3 niveles, responde a la misión que asume la organización. Está aquí claro también implícito cómo se ve la misión desde la SG 900, para desarrollar la visión de la empresa como colectivo. También está implícito cómo se ve la visión dentro de la SG 900. En la forma de atraer y mantener clientes. Vamos, el objetivo y el medio por el que se crea la empresa. ¿De qué forma? Hacerlo de forma sostenida. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de generar beneficios. ¿Mediante qué? Mediante la producción y o desarrollo de los productos y o servicios. Es decir, y aquí, en esta breve definición, estamos viendo los conceptos que normalmente estamos acostumbrados a ver, pero de una forma más desligada, en los conceptos de estrategia. Vamos a ver entonces un poco lo que es el concepto de la aplicación. Aquí lo tenemos un poco más integrado. Bien, veis que los factores que hemos dicho, mercados, clientes y oferta, que eran factores externos, que eran los factores, decíamos, esenciales, decimos que es la estrategia de primer nivel, que llamamos estrategia competitiva. Y luego tenemos la estrategia productiva, que es la estrategia que corresponde a las actividades y al control, a los puestos y a las personas. Había un tercer nivel, que es la estrategia tecnológica. Es decir, lo que nos viene a decir es, ¿yo puedo ser competitivo siendo no productivo? Dices, difícilmente. ¿Puedo ser productivo, es decir, producir con una altísima calidad y no ser competitivo? Efectivamente. Es decir, con lo cual, ¿qué quiere decir? Que esas estrategias a los tres niveles tienen que estar armonizadas, sincronizadas en un mismo desarrollo y en un mismo componente. ¿Eso qué nos permite? Básicamente poder decir, ¿cuáles son los objetivos claves de la dirección como dirección?
asegurarse que la empresa atrae y mantiene clientes, que rentabiliza los activos y produce beneficios, que gestione todo eficiente los recursos y los procesos y que disminuye y controlar los riesgos. Esos son los 4 principios básicos de responsabilidad directa que tiene todo responsable de una organización empresarial. ¿Eso qué nos implica? Unas nuevas formas de ver las funciones en las que aplica la dirección, en los 5 procesos que ejecuta, que son los de planificar, organizar, gestionar, controlar y mejorar. ¿Eso qué permite? Permite a las organizaciones tener una flexibilidad de pasar de ser empresas 1.0 a empresas 3.0, de disminuir los riesgos en los procesos creativos, de no encontrarse limitada a sus propios conocimientos y su propio know-how, de ver la empresa no como un proceso repetitivo, sino como un proyecto continuo, y de conseguir una flexibilidad y polivalencia que permita adaptarse a los cambios, que siempre son permanentes dentro de cualquier sector de actividad. Y utilizar un tipo de comunicación, pasar de la comunicación contable. Cuando hablamos de comunicación contable no nos referimos a la contabilidad, nos referimos a contar cosas. Es decir, dejar la comunicación de contar cosas a una comunicación que busque la transformación, es decir, que vaya dirigida hacia la acción, en virtud a que estamos dándole y estamos concretando cada uno de los factores que influyen. En los procesos críticos de negocio, durante el desarrollo de la norma, se analizan 3.200 factores que tienen incidencia directa en su propio desarrollo, para tener un poco una valoración del alcance al que llega la norma. Bien, eso que en la parte práctica, ¿qué nos da? Que no tan solo estamos utilizando conceptos y metodologías nuevos, sino que además rompe limitaciones de técnicas y herramientas que se han estado utilizando. El caso, por ejemplo, es el del diagrama de Ishikawa de 1943. Cuando Ishikawa generó este diagrama, que permitía identificar, que se llama relación causa-efecto, porque lo que busca es qué causas son las que producen este efecto. Ponemos en la parte principal el problema con el que nos encontramos y a partir de aquí divide en 6 factores, que es lo que normalmente se entiende como las 6 M's de Ishikawa, los factores determinantes en el proceso industrial. Él lo define como medio ambiente, maquinaria, mano de obra, materiales, método y mediciones. Entonces, cada uno de ellos busca las posibles causas que dan pie a que se haya producido ese problema. Y cada una de esas causas puede tener sus diferentes subcausas. Eso nos permite de una forma más clara identificar los problemas. ¿Por qué? Porque normalmente cuando estamos hablando de factores claves, los problemas no van determinados en un solo factor, sino que son factores multivariables los que están influyendo en ese resultado. Bien, se ha utilizado muchísimo durante el siglo pasado y actualmente el gráfico de Ishikawa, pero sobre todo en los procesos industriales. Ahora, en el momento en que ya podemos tener... vamos a ver. Bien, hasta aquí vais siguiendo el razonamiento, que es la parte importante. Intento ir paso por paso de un tema que como siempre, es extenso y el tiempo es limitado, ¿no? Pues bueno, como os decía, la limitación del diagrama de Ishikawa, ¿dónde está? Que gracias a haber encontrado ese proceso que cuando hicimos el Eureka, lo podemos aplicar al proceso de la empresa. Y además de poderlo aplicar, lo podemos extender. Es decir, fijaros que cuando hemos dicho los 5 retos que tiene la empresa para alcanzar una consolidación y crecimiento sostenido, que era la rentabilidad, reputación, rotación, rendimiento y responsabilidad, decimos cualquier problema con el que nos vamos a encontrar está dentro de uno de esos 5 cajones, perdón, de uno o varios de esos 5 cajones. ¿Correcto? Es decir, pensad que, por ejemplo, estamos muy acostumbrados, y sobre todo antes de los 90, aquí ya entraríamos en tenernos que entender, en decir, ¿qué hay que hacer para que una empresa funcione bien? Y pues bueno, vender mucho, comprar barato, pagar tarde, cobrar pronto y gastar poco. Bien, ese es el principio de lo que se llama la política del puño, que son esos 5 factores. Pero eso no nos garantiza
el éxito ni la consolidación sostenida, que es en el caso de lo que estamos hablando. Eso requiere mayor nivel de especialización, de conocimiento y de constancia. Por lo tanto, lo que eran las 6 M's de Ishikawa, ¿recordáis? Aquí lo tenemos en los procesos críticos de educación. Mercado, oferta, puestos y personas que vemos en la parte superior, que sería en realidad mercado, clientes, oferta, actividades y control, y puestos y personas. Y lo que tenemos en medio serían las causas que pueden afectar al funcionamiento o a los resultados de la organización, por lo tanto, a los posibles problemas que nos podemos encontrar. Bien, dentro de la norma, ¿qué se dice? Buscar aquellos problemas que tenían un alto impacto clave en los resultados de la organización. Por lo tanto, en esos, ¿os acordáis que decíamos de los 10 que hacían planificación estratégica, 9 no tenían éxito? Nos estamos centrando en esos 9, ¿por qué no tenían éxito al hacer la planificación? Y entonces aquí tenéis algunas de las causas. Dentro del mercado, una mala gestión del entorno, mala anticipación, mala adaptación, mala reacción ante oportunidades y amenazas que se nos puedan producir. Tenemos un mal posicionamiento competitivo, tenemos una gestión de mercado ineficiente. En el caso de clientes, una insatisfacción de clientes, un desconocimiento del perfil del cliente, una mala gestión de clientes. En el caso de la oferta, una mala fijación de precios, una pérdida de atractividad de la oferta y unas malas previsiones en el mercado desde el punto de vista cuantitativo. En actividades y control, deficiente gestión económica, deficiente control de la administrativa, deficiente gestión de la tesorería, que hablamos en este apartado y damos especial énfasis a la tesorería. Bien, fijaros en el cuadrante, gracias, en el cuadrante que hay en la parte inferior derecha. ¿Veis que aparece impacto? Todos los factores que ponemos aquí tienen un impacto alto en los resultados. Pero resulta que la implementación o la resolución suele ser difícil porque no son resoluciones fáciles de acción inmediata. Es decir, subo o bajo el precio. ¿Qué precio? Imaginaos que estamos hablando de un restaurante. Y alguien nos dice, bueno, vosotros que sois expertos de negocio, que habéis estudiado y demás, decidme por favor, tengo una duda que es cómo ponerle el precio al menú. ¿Qué precio le pongo? ¿11, 12, 13, 14, 15? Aquí es donde nos empezamos a encontrar, y acordados de que el precio medio por el número de comensales, quitando los costes y deduciendo los gastos, va a ser igual al beneficio, es decir, que tiene un impacto alto. Muchas veces, en estos puntos, el tema de poder calcular el precio del mercado y poder suponer, decir, oye, ¿qué pasaría si lo pongo a 10? ¿Qué pasaría si lo pongo a 11? ¿Qué pasaría si lo pongo a 12? Son términos que los debemos analizar desde el punto de vista cuantitativo. Bien, ¿qué hacemos desde la norma? Coger estos principales factores o causas de los problemas y simplificarlos utilizando tecnologías 3.0, es decir, sistemas inteligentes. Eso que nos permite, si os fijáis en el cuadro inferior, haber pasado de lo que es una implementación difícil a una implementación fácil. Es decir, que aplicar las tecnologías desde el punto de vista de dirección y tecnologías desde el punto de vista 3.0, que serían tecnologías inteligentes, nos permite, por una parte, aumentar el rigor de las decisiones, pero además nos permite reducir muchísimo los tiempos en lo que es el proceso de obtención de la información, análisis de la información, diagnóstico de la información y, por lo tanto, el paso a la acción de esta información. Otro aspecto, aquí tenéis, por ejemplo, de tecnologías aplicables para la dirección. Voy a poneros un ejemplo, un momento. Bien, os voy a poner en estos momentos una de las aplicaciones que es auditorías. Una auditoría interna de gestión de las que se compone la norma SG900. Durante el proceso de cualificación y certificación se ven básicamente dos procesos de auditoría. Durante el proceso de acompañamiento profesional se disponen de aproximadamente unas 600. Para que veáis el concepto os lo voy a poner, son nada, apenas 5 minutos, pero lo interesante es que
aunque no sé si lo veremos todo, pero ven una parte de ello. Auditoría integral de empresas. Las auditorías son una de las principales herramientas de las que se disponen para el control y mejora de las organizaciones. Se pueden clasificar en tres grandes grupos: internas, independientes y oficiales. El grupo que vamos a analizar es el de las auditorías internas, cuyo objetivo es facilitar a los responsables de gestión las evaluaciones y recomendaciones que les asistan en el control y mejora de sus áreas de responsabilidad, ayudándoles y simplificándoles el proceso siempre complejo de toma de decisiones acertadas. Vamos a centrarnos ahora en la auditoría integral de empresas, una de las más importantes dentro de las auditorías internas de gestión. Abarca uno de los grandes problemas de la organización actual, que es aportar una visión de conjunto que proporcione a la dirección la información necesaria para su supervisión, control y mejora. La auditoría integral de empresas le ayuda a descubrir los factores que mejoran la productividad en el área de trabajo o en la empresa y evaluar los avances logrados en el tiempo. El informe global de la situación, planes de mejora y acciones previstas que se obtienen permite reducir los riesgos, esfuerzos y recursos innecesarios. Con una auditoría integral de empresas se consigue detectar los riesgos y problemas antes que surjan, transmitiendo confianza y aumentando la productividad en el área de trabajo o empresa evaluada. Las nuevas tecnologías nos permiten disponer de sistemas expertos que de una manera fácil y sencilla nos proporcionan procesos sistemáticos de mejora, facilitando la visión global de la empresa y la disminución de riesgos y procesos improductivos. El sistema experto de auditoría integral de empresas permite clasificar en un checklist formado por 12 temas los factores no cuantitativos que influyen en los resultados de la empresa, transformándolos en factores cuantitativos y proporcionando un listado detallado de los puntos a corregir y potenciar. El sistema le detalla un informe global con los planes de acciones concretos a realizar. La auditoría integral de empresas se divide en dos grandes apartados: la cumplimentación del checklist y la interpretación de los resultados. El sistema de auditoría integral de empresas está diseñado por grandes expertos y especialistas para apoyar a los responsables en sus tareas diarias, aportándoles los conocimientos, el rigor y una metodología que les permita incrementar la eficiencia y eficacia de sus decisiones en el corto y medio plazo. El checklist del sistema experto de auditoría integral de empresas está dividido en 12 temas, entre ellos estratégicos, marketing, comercial y proveedores. Para cada uno de los factores que conforman estos temas se debe considerar cuál es la situación actual del área o empresa y la prioridad de cada uno de estos factores para cada empresa, en su sector en particular. Una vez cumplimentado el checklist, se obtiene de forma automática el resultado de la auditoría. Muestra la lista de factores a corregir y potenciar de forma gráfica, facilitando la visualización y comprensión. El sistema experto de auditoría integral de empresas incluye un informe preliminar donde se da valor cuantitativo a todos los factores no cuantitativos introducidos en el checklist. Con estos valores se detalla un listado de las fortalezas y debilidades detectadas, ofreciendo una mayor visión global de las actividades y el rol de responsabilidades. Para cada uno de los 12 temas del checklist, el sistema extrae un informe diagnóstico detallando los factores que representan fortalezas y debilidades, adjuntando una gráfica con las valoraciones de todos los factores y una breve descripción. Se dispone de un listado de prioridades de actuación con respecto a los factores evaluados y según su distribución en el checklist. Listar estas prioridades aumenta la motivación del grupo al orientar el tiempo, esfuerzo y acciones a mejorar y disminuir los tiempos de análisis de históricos. El sistema le permite definir las acciones que va a realizar para cada una de las debilidades que se han detectado durante la auditoría. También identifica a la persona responsable de dicha actividad, el plazo de tiempo necesario y especifica si la actividad se ha completado o no. Con el sistema experto de auditoría interna se pueden hacer comparativas entre dos auditorías realizadas, dando los resultados tanto de forma gráfica como numérica. Con esta herramienta podemos evaluar los logros o avances obtenidos con las últimas decisiones tomadas en el tiempo. Es posible transmitir por Internet el checklist de la auditoría a otra sede o departamento para su cumplimentación, permitiéndonos disponer del informe en cualquier momento o lugar. El sistema de auditoría nos proporciona un informe global compuesto por la evaluación, el diagnóstico, las prioridades y las acciones descritas durante todo el proceso de la auditoría.
La obtención de este informe global nos permite gestionar la empresa de una forma más eficiente. Además, permiten controlar la gestión de la empresa y establecer una serie de recomendaciones de actuación. El informe de la auditoría está disponible en más de 40 idiomas. Con el análisis de auditoría interna de evaluación integral de la empresa, usted podrá obtener una autoevaluación rápida basada en criterios objetivos, integrar el análisis de factores a corregir y potenciar con las acciones a realizar, realizar de forma rápida y sencilla un seguimiento de la evolución de la organización. Bien, visto, volvemos otra vez a lo que es la presentación. Esta es solamente, a título de ejemplo, una presentación. Voy a ver la página en la que nos hemos quedado para volver con ella, de los ejemplos de tecnología, y aquí vemos cómo tenemos diferentes para hacer análisis de procedimiento. Las metodologías que se utilizan son desde análisis de correlación, modelizaciones de series temporales, es decir, conceptos tanto de modelos econométricos como estadísticos, y para ello lo que tenemos que utilizar es sistemas de inteligencia que nos permite actuar. No, perdón, acabo de ver la pregunta. El sistema, la SG 900 permite adaptar lo que son los sistemas de análisis tradicionales, entre ellos estaría, por ejemplo, el análisis del Pestel, que serían los factores políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, económicos y medioambientales y legales, como el sectorial y el DAFO. Entonces, en la SG 900 no utiliza el DAFO como estamos acostumbrados a verlo, sino que utiliza el FABOT. ¿Qué diferencia hay de uno con otro? Que utiliza la ventaja competitiva en medio y lo que hace es integrar estos tres procesos en el análisis del entorno. Es decir, tanto el PESTEL, el sector, como el DAFO en esa solución. Aquí estamos hablando ya de temas muy concretos en la parte operativa. Es decir, que estaríamos haciendo, no sería el DAFO en abierto, pero sí que es cierto que como has visto en el checklist, aparecen lo que son debilidades y fortalezas. Es decir, que como estamos hablando de un factor interno, sí que nos permite analizar las debilidades y fortalezas de cada una de las áreas de la organización, cogiendo conceptos que son cualitativos y convirtiéndolos en conceptos cuantitativos, con el objetivo de poder evaluar la mejora o el cambio en los periodos de tiempo que nosotros consideremos convenientes, que puede ser compararlo, por ejemplo, cómo ha evolucionado en 6 meses, o de forma anual, o de forma trimestral, dependiendo de cómo actúe la organización. Bien, dentro de ello, ya que estamos hablando de decir, utilizar técnicas y modelos, decimos, ¿qué pasa cuando llevamos de nada, seguimos. Cuando llevamos la SG 900 al viento, hoy más conocido como el tema de Canvas. Si os fijáis, tenemos mercado, clientes, oferta, actividades, puestos y control en la parte superior. Tenemos mercado. ¿Qué nos interesaría en el tema del mercado? Ver el mercado potencial, cuál es nuestro mercado accesible y cuál es nuestro mercado objetivo. En clientes, nos interesaría saber cuáles son los canales de ingresos que vamos a tener y cuáles son los precios por medio. Y aquí hay un apartado muy importante dentro de la SG 900, que es, estamos muy acostumbrados a que hemos dicho que la empresa en la oferta de valor, es decir, qué valor crea, cómo lo comunica, cómo lo entrega. Las tres bases de la entrega de valor que tiene toda la organización. Pero lo que también nos interesa es cuantificar el valor. ¿Cómo estamos cuantificando el valor? ¿Sube nuestro valor o baja nuestro valor? Esto es obligado en el tema de la SG 900. Y veis que en la parte izquierda aparece la cuadrícula vía. ¿Qué significa? ¿Cómo va la viabilidad de nuestro negocio? La viabilidad de nuestro negocio significa que tenemos que saber distinguir qué factores son los vitales, los importantes y los accesorios. ¿Dentro de qué? Del mercado, de los clientes, de la oferta, de las actividades y de los costes y personas. Normalmente, en la parte práctica, lo digo por la experiencia que yo tengo, un plan estratégico
de una organización, estoy hablando de una organización que pueden ser, por ejemplo, 150 o 200 personas, el plan estratégico se sintetiza en prácticamente 3 páginas DIN A4. Una de ellas es esta, la del lienzo. Otra es la de la presentación y otra es la de los factores clave. ¿Qué se consigue en ese apartado? Simplificar mucho cada la organización qué es lo que se debe hacer y el por qué. Otro aspecto que estamos muy acostumbrados al margen del lienzo es hoy en día las estrategias de océano azul, océano rojo. Es decir, ¿cómo está la situación actual? El caso más famoso que pone, perdón, acabo de leer ahora y lo vuelvo para acá. El día significa qué factores son vitales, importantes y accesorios en cada uno de los factores de los procesos críticos de negocio: mercado, clientes, oferta de actividades y puestos de control. Si os fijáis, lo que se hace en la línea de abajo, que es la parte justa inferior, es decir, cuál es mi mercado potencial y los factores que van a ser determinantes desde el punto de vista de viabilidad de vital, importantes y accesorios. ¿Cuál es, por ejemplo, mi mercado potencial? ¿Cuál es mi mercado accesible? ¿Y cuál es mi mercado objetivo? De cada uno de los componentes que irían aquí, en esta zona, tenemos aproximadamente unos 3.200 factores que podemos utilizar conforme los criterios que nosotros queramos convenientes. Pero solamente la palabra ahí son los factores que son claves a la hora de generar. Y lo que tenemos en la parte de arriba, cuando decimos mercado, ingresos, costes directos variables, gastos generales y gastos de personal, estamos extrapolando y correlacionando la cuenta de resultados con el proceso de los resultados. Con lo cual, la forma de tener una visión más clara y concreta de cómo estamos gestionando es mucho más sencilla a la hora de tomar decisiones y a la hora de poder analizar también con estructura de cuadro de mando. Más de qué, seguimos. Otro factor, cuando decíamos, es la innovación en los procesos típicos de negocio. Es decir, cómo estamos hoy y cómo nos gustaría estar. Fijaros que aquí estamos utilizando dos técnicas, vamos a decir, una técnica que es la técnica de los mapas mentales, que ya sabéis cómo funciona, es decir, vamos colocando el tronco, que es lo que buscamos innovar en esos procesos típicos de negocio, mejorar nuestra posición, y una manera de mejorarla es decir, qué factores del mercado estamos en estos momentos teniendo y qué factores del mercado son los que nos gustaría tener como claves. Lo tenéis en rojo, sería lo que es el océano rojo, es decir, el sector en el que estamos compitiendo, etcétera. Y ya sabéis la teoría de la estrategia del océano rojo, que es, estamos en un mercado o en un sector, o podemos estar lo que sea destructivo, que vamos a luchar por precios, justamente cada vez más perdiendo, disminuyendo fuerzas y retornos, y vamos a buscar una zona que sea la zona de océano azul, donde busquemos una posición única, ¿no? El ejemplo que ponen los autores de la estrategia es el caso del circo du Soleil, ¿no? En la parte de abajo estaría cómo se mueve el circo tradicional, en la parte azul estaría cómo queremos nosotros estar. Entonces, esto también nos facilita de una forma muy gráfica y visual estar viendo cómo poder variar, y esto lo podemos hacer gracias a que tenemos lo que son los procesos típicos de negocio, que como hemos visto es lo que nos va a llevar desde la determinación de problemas, la determinación de mejora, la determinación de cuadro de mando o la determinación del plan estratégico. Y eso es el eje para desde la acción llegar a la estrategia. Independientemente de cuál sea nuestro modelo de negocio, es decir, que sea que facturamos de una forma directa o lo hacemos a través de Internet o lo hacemos a través de la publicidad, cualquiera de los modelos de negocio, tanto antiguos como modernos, cualquiera entra dentro de lo que son los procesos críticos de negocio. Eso es una ventaja a la hora de ver lo que decíamos, porque las leyes económicas siguen siendo las mismas desde el punto de vista físico de hace 2000 años a la actual. Bien,
Una vez que hemos completado lo que es esa parte de amueblamiento, de concreción, de poder ver todo el proceso, y fijaros que hemos pivoteado al contrario de lo que estamos acostumbrados en la planificación estratégica, que sería decir, vamos de la planificación a la acción. Aquí vamos de la acción, es decir, ¿por qué? Porque esto es lo que es el sistema, es el método. Tenemos que ir desde ahí a la planificación estratégica. Llega un apartado que es el tercer apartado de la escuela Sobal, que es el acompañamiento de el acompañamiento profesional. Bien, esta es una herramienta que permite, hay dos niveles, un nivel que es gratuito para profesionales y otro que es un premium. Pero lo que hace es, una vez que ya está certificado, acceder a los conocimientos, a lo que hemos comentado antes, a los deberías. ¿Qué opinan o qué están opinando actualmente los líderes a nivel mundial en cada uno de los temas? Entonces, lo que se busca es acceder a ese conocimiento cuando quieras y como quieras, en el momento en el que quieras, pero de la boca y de la expresión directa de cada uno de ellos. Y luego, por otro lado, tenemos lo que es el hacer. Y entonces, en el hacer, tener las diferentes herramientas y tecnologías para poder aplicar ante cualquier situación con la que nos podamos encontrar en el ámbito de empresa. Eso lo que hemos comentado anteriormente como una especie de vademecum, donde, bueno, pues no siempre vas a recetar la aspirina, que no siempre lo que tengas, ¿no? Pues entonces tendrás que ver qué aspirina o qué medicamento es el que necesita en cada momento concreto. ¿De acuerdo? A partir de aquí, para que veáis un poco la idea, un poco el perfil de las personas que se han certificado hasta la fecha. Es decir, como veis, una ventaja de que los conceptos y métodos sean nuevos hace que gente que, por ejemplo, ha realizado ya el IES o ESADE, EADA, un porcentaje alto, pueda estar conviviendo con personas o con profesionales que tengan menores niveles de conocimiento en esa situación. Es cierto que cuanto mayor es el nivel de conocimiento, evidentemente, mucho mayor también nivel es el retorno que se puede conseguir con ello. ¿Por qué? Porque se pueden aplicar muchas más técnicas. Fijaros también en el tema de edad. En el que se me pide el punto, de 30 a 35, de 36 a 45 y de 45 a antes. ¿Qué es lo que permite la ISO 900? Una rápida revitalización de los conocimientos y adecuación a la situación real de la empresa. Estamos acostumbrados a que en el entorno académico, cuando vemos los casos, por ejemplo, Harvard y aquí en España, el caso más conocido sería posiblemente el IES, al final, abajo, os pone una frase que dice, este caso es como ilustración. Bien, aquí los casos son directamente para aplicar de forma directa e inmediata a la empresa. Entonces, en el proceso de certificación, cada uno de los profesionales que se certifican y están delante del auditor tiene que poder demostrar las competencias, es decir, y por competencias entendemos los conocimientos, los criterios de realización, los instrumentos y las destrezas, para poder aplicar y resolver, es decir, prevenir, anticipar y corregir cualquiera de los problemas que nos podemos encontrar en los factores críticos tecnológicos. Y para ello, lógicamente, lo tiene que hacer, la certificación tiene un resultado, que es un apto o no apto. Es decir, con lo cual quiere decir que todos los candidatos tienen que superar el 100% de los procesos críticos tecnológicos. Aquí tenéis el reconocimiento de legitimidad, en este caso, al ser una cobertura por una entidad certificadora independiente e internacional, tenéis los países, en los diferentes países de los 5 continentes que están acreditados o validada la certificación. Bueno, aquí os dejo las opiniones de otros profesionales que se han certificado y más información la podéis tener en www.sc.com.
cualquier información que conmigo queréis contar, pues estoy en LinkedIn, con lo cual podéis simplemente conseguir Contreras, podéis entrar en LinkedIn, yo os admitiré con muchísimo gusto, o si queréis enviarme cualquier tipo de correo, pues tenéis aquí mi correo, jlcontreras@gmail.com. Bueno, ahora ya entramos en el turno de preguntas que queráis formular o que queráis hacer, o que no se haya quedado claro, o que yo no haya sabido explicarme, o que no haya profundizado sobre la materia. ¿Tenéis alguna pregunta? Perfecto, pues creo que hemos clavado el inicio con la finalización. Repito, quedo a vuestra disposición y muchísimas gracias por la asistencia. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Hasta pronto.